El día de hoy les voy a hablar de un tema que realmente es súper interesante, que es la falsificación de obras de arte por Van Gogh, y también vamos a hablar un poquito sobre los átomos, porque realmente es importante hablar sobre esto y meter al tema a este señor, que realmente es un tema muy interesante. Y entonces empecemos con el tema. ¿Y quién era Van Gogh? Yo digo que primero hay que empezar por la historia y ya después vamos desglosando un poquito de todo. Van Gogh era uno de los falsificadores del arte más famosos y talentosos del mundo. Logró vender sus pinturas como originales de grandes pintores como Van Gogh, a importantes escritos del arte representados del nazismo. Pues como ven, era un gran pintor. Siempre fue un gran pintor este señor, que es Van Gogh. Y hay que ver su historia y por qué vamos a ver átomos en esto. ¿Qué fue Van Gogh? Van Gogh fue un pintor que le encantaba, iba a estudiar para arquitecto. Sus padres lo obligaron a estudiar, pero al ver que le encantaba tanto la pintura, el lienzo, le llamaba más la atención, decidió estudiar esto. Entonces, pero hubo un problema, que sus obras de él fueron rechazadas, como que los críticos no les gustaban para nada lo que él hacía. Entonces, él decidió hacer algo, esforzarse más para que su trabajo fuera reconocido. La venganza. ¿Qué fue esta dicha venganza? Pues la venganza constuvo de que iba a hacer obras realmente que se parecieran a las reales. Y pues, de hecho sí se parecieron, que hasta nadie ¿cómo le puedo decir? Nadie las podía reconocer en cierto punto. Y ahorita les hablaré un poquito más sobre eso. Entonces decidió falsificar algunas de las obras famosas de Vermeer y se aprovechó de su escasa trayectoria de él para poder producirlas y que tuvieran el mismo estilo pintoresco, pero a él lo descubrieron porque se la vendía a los nazis como si fueran obras reales y originales. Entonces pensaron que realmente las estaba robando, porque las obras sí realmente se parecían mucho al que realmente pues el modelo que era. Entonces lo metieron a la cárcel el 12 de octubre de 1947. Su abogado abogó que solamente eran arte, pues obviamente todos sabemos que pues el arte que pues él realmente nada más copiaba, pero pues ¿cómo les puedo decir? Una copia era realmente exactamente igual. Y muchos científicos no podían creer que era una obra falsa. Entonces, él murió en 30 de diciembre de 1947 a causa de un paro cardíaco. Y a continuación estaremos con la siguiente. Utilizó una fórmula para determinar cuáles eran las obras que pues realmente eran verdaderas y cuáles no. Ahorita les voy a contar un poquito más sobre esto y por qué se utilizó esta fórmula. ¿Cómo se determinaba que una obra fuera vieja o si era nueva o cuánto tiempo tenía? Pues por el método de radioactividad, que fue descubierto a principios del siglo. Pues en eso estábamos hablando de los 1947, entonces fue descubierto en esa época. Fue descubierto por Rutherford, que fue un gran colaborador y demostró la cierta estructura de los átomos y de los átomos radioactivos. Ahorita estamos viendo en pantalla una fórmula, que es la fórmula del tiempo y de la radioactividad. Y aquí se define
que es dn es igual a dt es igual a radiane, y d, la constante, que es una positiva, se conoce como una constante de caimiento o decremento de sustancia. Cuanto mayor sea, obviamente la sustancia crecerá más rápidamente, una medida rápida de desintegración de una sustancia o sin vida. O sea, que quiere entender que pues la rápida desintegración determina cuánta vieja sea la pintura o cuánta nueva sea. Sigamos con la siguiente diapositiva. Yo les quise poner como la fórmula más explícitamente qué significa cada cosa. Y n es igual al número de partículas de alfa incidentes. N es igual al átomo por unidad del volumen en el objetivo. L es el grosor del objetivo. Z es el número atómico del objetivo. Es la carga del electrón. E. K es el constante de Coulomb. R es la distancia del objetivo al detector. Energía C es la energía cinética de la partícula alfa, y O es el ángulo de dispersión. Aquí les puse a poner como las partes del átomo porque realmente una pintura está hecha de átomos, y se determina tan vieja sea la pintura o no por el número de átomos. Entonces dije, no, pues es importante poner el átomo, que como que en cómo existe un átomo. Pues sí, el átomo se distingue en dos partes. Es el núcleo, es la parte central del átomo, zona nuclear, y contiene partículas con cargas positivas, los protones, y las partículas que poseen cargas eléctricas, es decir, neutras de los electrones. La corteza es la parte exterior del átomo o zona extra del nuclear. En ella se encuentran los electrones con cargas negativas, y estos ordenados en distintos niveles de energía alrededor del núcleo. ¿Ok? Les queda la parte de un átomo. Sigamos con la siguiente diapositiva. Pues para terminar, yo quiero hacer como esta frase del artista que dice que solo se ocupó un método científico para descubrir si su pintura era real o no. Y de hecho, si no se hubiera hecho estos cálculos que les acabo de decir y todo, no se hubiera determinado si era falso o no. Entonces todavía estuvieran los museos exhibiéndose como una pieza de que pues, realmente fue realmente real, aunque era falsa. Y quise resaltar lo que dijo el artista, que es él. El artista le dijo a una periodista una vez: 2 años en el máximo que pueden darme por algo así. Lo sé, porque desbusqué la muestra de leyes hace 12 años, cuando comencé con esto. Pero señor, estoy seguro que Cocosa, si yo muero en la cárcel, olvidado todo esto, mis pinturas se convertirán nuevamente en verme originales. Yo no los hice por el dinero, sino por el amor al arte. ¿Qué nos da a entender? Que pues él solo buscaba que su arte fuera reconocido. Y realmente él nos da a entender que si no fueras por la ciencia, sus pinturas ahorita se estuvieran exhibiendo en un museo famoso. Y pues espero que les haya gustado el tema. No soy muy experta, pero trato de ser lo más explícita posible. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chao!